Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con los temas de un poquito de los afrodescendientes, pero vamos a avanzar un poquito más allá. Fíjense, la clase pasada hablamos de esos afrodescendientes que, bueno, nacieron aquí, pero fueron producto de esos africanos que trajeron como esclavos en la época de la colonización para trabajar como mano de obra, ¿no? Y bueno, eran maltratados como bien habíamos estudiado. Fíjense que esos afrovenezolanos, bueno, también formaron parte muy importante de nuestra historia, pues lucharon por la libertad de Venezuela, ¿verdad? Y bueno, debido a eso vamos a ver hoy lo que es los movimientos precursores. Fíjense, vamos a hablar de uno muy importante, el de José Leonardo Chirinos. Sabemos que José Leonardo Chirinos, bueno, fue un sambo, ¿verdad? Y bueno, primero que nada vamos a hablar esa insurrección. ¿Qué significa insurrección? Insurrección significa levantamiento, alzamiento o rebelión, ¿verdad? De un pueblo o de unas personas en contra, ¿no? Puede ser de una nación o de ideales o cosas que no estuvieron de acuerdo. En ese caso, pues, José Leonardo Chirinos, pues, siendo hijos de esclavos, estaba cansado pues de esas diferencias sociales, de ese maltrato, y empieza esa rebelión o ese alzamiento en 1795 en Coro. Y bueno, no solamente él fue seguido por muchísimos negros esclavos y a la vez también por indios y mestizos. Entonces fueron bastantes los que, por supuesto, no estaban de acuerdo. Entonces ese movimiento fue en contra ¿de quién? De los blancos, de esos blancos que los tenían esclavizados, que los maltrataban. Y el propósito era pues establecer la república como un tipo de gobierno, liberarse de ese yugo, ¿verdad? Liberarse de esa esclavitud y por supuesto eliminar impuestos de alcabala también fue uno de los factores también que se alzaron muchos criollos y muchas personas en esa época. Entonces la rebelión pues tristemente fracasó y los blancos, inclusive militares, pues los vencieron, ¿no? Y los ajusticiaron a todos los que agarraron, lograron apresar, los ajusticiaron. Tanto fue así que a Chirino, a José Leonardo Chirino, lo capturan y lo matan en la horca, ¿verdad? En la plaza de Coro. Inclusive ellos cortaron su cabeza, cortaron sus manos y la colocaron como un emblema, como una señal que pusiera miedo a las demás personas que intentaran rebelarse, ¿verdad? O alzarse en contra de los españoles, mucho más de la corona española, que era la que controlaba a Quito. Entonces, fíjense, no solamente fueron negros, mestizos, indios, por el maltrato, sino también había diferencias en las clases sociales, lo vimos en la clase anterior. Entonces los blancos criollos, a pesar de ser blancos, pues no tenían los mismos privilegios de los blancos peninsulares. Y eso también los motivaba a rebelarse, ¿no? En contra de la corona. Entonces, podemos explicar entre esos movimientos la conspiración de Gual y España, que es una conspiración, pues es obrar en contra de una persona o de alguien, y ellos pues obraban en contra de la corona, en contra de esos blancos peninsulares, pues que acataban todas las normas de la corona y la hacían respetar. Esa conspiración fue en 1797. ¿Quiénes eran Gual y España? Gual y España eran criollos y conspiraron junto a otros blancos españoles también, ¿no? No solamente ellos, a la vez también los acompañaron
pardos, negros, ¿verdad? Pardos se conoce con el nombre de pardos o mestizos también. Entonces, se le unieron gran cantidad de personas y como lo vimos la clase pasada, vemos que esas clases eran las que tenían mayor cantidad de personas. Entonces eran muchos, muchos más los que estaban en contra de la corona. Entonces, fíjense, José María Gual, perdón, José María España era teniente, un teniente mayor, y José María Gual era un capitán retirado. Entonces eran altos militares que, bueno, no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo aquí en Venezuela. El plan de ellos, pues, era distribuir el gobierno español y proclamar las provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana como estados independientes. A la vez, el plan era la formación de un nuevo gobierno provisorio en diversas ciudades y también conservar un congreso elegido por el pueblo y la abolición de la esclavitud. Ya ellos también apoyaban a esos esclavos, ¿no? No estaban de acuerdo con esas diferencias, sino lo que buscaban también era la abolición de la esclavitud y la igualdad de todas esas diferencias sociales, la igualdad de todas las personas. A la vez, pues también la eliminación de tributos de alcabala, de comercio. ¿Por qué? Porque, como lo vimos, pues estos blancos criollos eran los comerciantes, los que se dedicaban a todo el comercio aquí, y cuando iban a sacar la mercancía, los impuestos de alcabala que le cobraba la corona eran altísimos. Entonces se beneficiaba más la corona que ellos mismos, que eran los que producían y los que hacían pues todas las actividades comerciales. Entonces, bueno, estos también, estas dos personas pues realizaron algunos documentos, entre ellos está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Además hicieron ordenanzas y pues documentos, ¿no? Que aprobaran o que lograran defender esos derechos humanos, esos derechos de las personas, esa igualdad. Tristemente, pues la rebelión que ellos querían realizar debía de estallar en La Guaira, pero fueron descubiertos. España pues fue ajusticiado en la Plaza Mayor, así como le pasó a Chirino, y igual huyó y murió en Trinidad. Entonces fíjense que no solamente pues los negros, que eran la clase social más baja, los más maltratados, los que no tenían privilegios de ningún tipo, ellos pues fueron humillados, fueron maltratados y querían la abolición pues de la esclavitud, pero también los blancos, a pesar de ser blancos, de tener privilegios, no igual que los blancos peninsulares, también comenzaron a alzarse, ¿verdad? Y posteriormente a eso también vinieron las expediciones de Francisco de Miranda. Eso fue en 1806. Él, bueno, era también un blanco criollo, ¿no? Hijo de comerciantes. Y él actuó en guerras de independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, y tenía experiencia. Entonces, su ideal era, bueno, la libertad de Venezuela, ¿no? De ese yugo español. Entonces, él hace dos intentos o realiza dos expediciones con ayuda de Estados Unidos e Inglaterra, que lo ayudaron a obtener armas y también gente que lo viniera a ayudar. Entonces, el 27 de abril, él realiza su primera expedición por Ocumare de la Costa con el barco el Leander y dos goletas. Allí, bueno, venían 200 hombres. ¿Qué son goletas? Goletas, bueno, son dos buques españoles, ¿no?
Entonces, fíjense, cuando ellos van llegando a las dos goletas, las apresan, ¿no? Los capturan a todas esas personas, pero donde venía Francisco de Miranda, que era en el Leander, él logró huir, escapar, ¿verdad? A Trinidad. Y es desde allí en donde él empieza a reorganizar la segunda expedición. Esa segunda expedición entra el 3 de agosto del mismo año de 1806 por Falcón. ¿Y qué pasó allí? Encontró a Coro prácticamente abandonado, ¿verdad? Entonces, ¿por quién fue eso? Por orden de las autoridades. Entonces, bueno, él regresa a las Antillas. ¿Pero por qué fracasó? Fíjense, él fracasó debido a que no participaron criollos y que no tomó en cuenta a las personas de aquí, de Venezuela, ¿no? Entonces, sino que participaron grupos sociales de la colonia como soldados extranjeros pagados. Entonces, además, pues Miranda no era visto como un criollo, porque él desde muy pequeño, los papás lo enviaron afuera, a España, para que hiciera su carrera militar, puesto que no era criollo, él no podía obtener altos rangos militares. Entonces, él estudió, fue en España. Y de allí es que pasó a Estados Unidos, a Francia, empezó a hacer ese recorrido, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo en Europa y entonces la gente pues no lo reconocía aquí en Venezuela como un criollo. Y entonces pues las autoridades hicieron creer que él era un agente inglés. Entonces debido a eso pues fracasa esta expedición y regresa a las Antillas. Entonces fíjense como también la experiencia de Francisco de Miranda, un blanco criollo, que también estaba en desacuerdo, ¿no? De esas diferencias en las clases sociales, también en el maltrato a los esclavos. Entonces, muchas de esas personas con esos ideales, pues, empezaron esas revoluciones, esos alzamientos, esos levantamientos en contra de la corona. Y allí empieza el proceso independentista, que posteriormente vamos a ver cómo empieza ese primer grito de la independencia, el 19 de abril de 1810, con su firma del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811, y vamos a hablar un poco de ese recorrido de todas esas batallas, esas guerras, hasta 1821, con la batalla de Carabobo, que por fin se sella la independencia de Venezuela. Entonces nos vemos en una próxima clase.